Diga, mi querido amigo, te saludo en la paz del Señor, deseando que te encuentres bien bajo la bendición de Dios. El día de hoy, ¿cierto? Nos encontramos un día más para poder estudiar un poquito más acerca de la palabra del Señor. Y el día de hoy tenemos la enseñanza en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14. Ya hoy día vamos a estar hablando, ¿cierto?, sobre la muerte de Juan el Bautista, la alimentación de los 5.000, Jesús camina sobre el mar y vamos a estar viendo también de que Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Así que mi querido amigo, esto vamos a estar compartiendo, ¿cierto? En el día de hoy vamos a estar viendo qué principios la palabra del Señor nos enseña, nos transmite, qué cosas podemos aplicar el día de hoy en nuestra vida cristiana, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Así que para comenzar este estudio de la palabra del Señor vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor para que Dios pueda bendecir este tiempo, ¿cierto?, de enseñanza bíblica. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, por la vida, la salud. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. Gracias, Dios, por este tiempo que podemos conectarnos, Dios mío, para poder aprender un poco más de la palabra. Abre, Dios mío, nuestra mente, corazón, entendimiento, para poder, Dios mío, Señor, recibir tu palabra, los principios de tu palabra y así ponerlos por práctica el día de hoy en nuestra vida, Señor, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos todo. Amén y amén. Así que mi querido amigo, ¿cierto? Tenemos Mateo capítulo 14 y lleva por título el capítulo 14, muerte de Juan el Bautista, ¿ya? Así que vamos a leer la palabra y vamos a ir explicando, ¿cierto?, qué principio la palabra de Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Amén. Bien, primeramente, ¿quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista, nosotros vemos en la Biblia de que fue el que preparó el camino para el Señor, ¿ya? En el Antiguo Testamento habían varias profecías, ya varias profecías que anunciaban de que alguien iba a venir a preparar el camino, ya. De hecho, la última profecía que nosotros vemos está en el libro de Malaquías, que dice que antes de la venida del Señor, Él iba a enviar al profeta Elías, ¿ya? Estuvimos hablando en estudios anteriores de que esto no significa, ¿cierto?, de que Elías iba a volver a nacer o iba a reencarnar, ¿cierto? No, sino que simplemente se iba a levantar alguien con el mismo ímpetu, ¿cierto? Con el mismo ímpetu con el que profetizaba y ejercía el ministerio el profeta Elías en el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros vemos la figura de Juan el Bautista, ¿cierto?, se levanta después de un periodo en el cual el pueblo de Israel estuvo por 400 años, donde no se levantó profeta. Desde Malaquías hasta Juan el Bautista habían pasado 400 años, y cuando Juan el Bautista se levanta, ¿cierto?, a predicar, la palabra era una palabra fresca, ya era una palabra confrontadora, una palabra que penetraba hasta los corazones, a lo más íntimo de la vida de las personas. Juan el Bautista, ¿cierto?, él no adornaba el mensaje, él era un predicador tosco, por así decirlo, que llamaba a la gente al arrepentimiento, ya, y decía las cosas por su nombre. Él no ocultaba nada, él al pecado lo llamaba pecado, a lo bueno bueno, a lo malo malo, y esto también no le parecía a mucha gente. Ya en ese tiempo había gente que iba, ¿cierto?, a escuchar la predicación y no le gustaba. Por ejemplo, los líderes religiosos decían: bueno, ¿quién te dio autoridad para predicar? ¿Ya? Pero Juan el Bautista seguía cumpliendo su ministerio porque Dios lo había enviado a preparar el camino. Pero sí, también había mucha gente que recibía el mensaje y ellos decían: esto es lo que yo necesito para mi vida. Esta palabra, ¿cierto?, viene de Dios, y Juan llamaba a la gente al arrepentimiento.
Cuando las personas creían en la palabra de Dios, dice de que se arrepentían, ¿cierto? Y eran bautizadas. Ya Juan, iban donde Juan y Juan las bautizaba. Algo muy interesante, mi querido amigo, es que la palabra bautismo, ya, es una palabra griega que significa, ¿cierto? En el griego sumergir. Eso significa la palabra bautismo, ¿ya? En la Biblia nosotros no encontramos el concepto de bautizar por aspersión, ¿cierto? Ni de ninguna otra forma. El bautismo, ¿cierto? Es un término griego que muchas veces se ocupaba para poder teñir las telas, ¿cierto? De un color a otro, y se ocupaba la palabra bautizar, ¿cierto? Que era sumergir. Y esa palabra fue transliterada del griego, ¿cierto? Directo al español. Y entonces cuando nosotros hablamos de bautismo, la gente era sumergida en las aguas. Cuando recibía el mensaje de Juan el Bautista, ese llamado al arrepentimiento. Ahora, ¿qué es lo que simboliza el bautismo? ¿Ya? ¿Qué es lo que simboliza el bautismo? El bautismo simboliza, ¿cierto?, la muerte a una vieja vida y el nacimiento a una nueva vida comprometida con el Señor. Dice que Juan bautizaba como símbolo de perdón de pecado, es decir, la gente era como que moría su vieja vida de pasado, eran lavados por las aguas y nacían, ¿cierto?, a una nueva vida. Entonces, había gente que recibía el mensaje, había gente que rechazaba el mensaje, había gente que no le gustaba el mensaje de Juan el Bautista, y es lo mismo que pasa hoy en día. Hoy en día cuando se predica la palabra del Señor va a haber gente que le va a gustar, va a haber gente que no le va a gustar, ¿cierto? Entonces eso ha pasado todo el tiempo y va a seguir pasando hasta la venida del Señor. Pero acá Juan, él estaba preso por causa de predicar la palabra, ¿cierto? Porque en una ocasión Juan le llamó la atención al gobernante de ese tiempo. Ya dice que le llamó la atención a Herodes el tetrarca. Herodes, ¿cierto? Tenía un cargo político, un cargo importante, estaba a cargo de una región, ¿cierto? Ahí en la parte de Judea, y Juan le llamó la atención. ¿Y por qué le llamó la atención Juan a Herodes? Porque Herodes le había quitado la mujer a su hermano Felipe, ¿ya? La mujer de Felipe se llamaba Herodías y Herodes, ¿cierto?, le quitó la mujer y ahora Herodías estaba con Herodes. Entonces Juan le dijo, mira, lo que tú estás haciendo, eso no es bueno y vas a tener que dar cuenta delante del Señor. ¡Wow! Qué confrontador, ¿cierto? Qué confrontador eran los profetas del Antiguo Testamento, ¿ya? Porque hoy en día también muchas veces la gente dice, oh, yo quiero que Dios me dé una palabra profética, ¿cierto? Yo quiero que Dios me hable, me dé una palabra profética. Pero ¿qué es lo que esperan que Dios le hable cuando les dé una palabra profética? De que Dios los va a bendecir, los va a prosperar, que el negocio que van a emprender le va a ir bien. Que casi siempre la gente espera ese tipo de palabras proféticas en muchas iglesias, en muchos lugares. Pero cuando tú vas a la Biblia, la tarea de los profetas era llamar a la gente al arrepentimiento, era confrontar a la gente, ¿cierto?, con su realidad espiritual y cómo ellos estaban delante del Señor. La tarea de los profetas, ¿cierto?, en la Biblia era una tarea muchas veces complicada, porque ellos iban ante reyes, gente importante, y muchas veces ellos no recibían la palabra, y ellos hasta muchas veces los mandaban a liquidar, ¿cierto?, a los profetas. En el Antiguo Testamento nosotros vemos de que muchos profetas, ¿cierto?, fueron muertos por causa de compartir lo que Dios les mandaba decir al pueblo. Y acá Juan el Bautista, ¿cierto?, él por decir la voluntad del Señor estaba preso en la cárcel. Entonces, ¿cierto? ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Ya? Dice de que justo ocurrió el cumpleaños de Herodes, ¿cierto? La hija de Herodías danzó, esto agradó a Herodes y él le hizo un juramento a la ligera, ¿ya? Él le dijo, mira, pídeme lo que tú quieras y lo que tú pidas yo te lo voy a conceder. Y la hija, ¿cierto?, de Herodías, intuía primero por su madre, ¿cierto?, instruida, le dijo, mira, pide la cabeza de Juan el Bautista y así nos libramos, ¿cierto?, de ese profeta que muchas veces confronta nuestro pecado y nuestro estilo de vida, ¿ya? Entonces pidieron la cabeza de Juan el Bautista y Juan finalmente murió, ¿cierto?, decapitado en la cárcel por el mensaje que él predicaba, ¿ya? Entonces el mensaje de Juan provocaba esto. Provocaba, ¿cierto?, de que la gente se arrepintiera, pero también provocaba el rechazo de las personas. Ahora yo tengo una pregunta, ¿cierto?, que me gustaría poder compartir con ustedes en el día de hoy. Hoy en día hay muchas personas, ¿cierto?, que les gusta predicar como Juan el Bautista, ¿ya? Hoy en día hay muchas personas, ¿cierto?, que quieren emular o imitar el ministerio de Juan el Bautista. Y quizás muchas veces usted lo ha visto, ¿cierto?, en las calles, predicando y corrigiendo a la gente y hablando de una forma tosca, de una forma dura, ¿cierto? Y hay mucha gente que le gusta, ¿cierto?, predicar de esa forma y decir las cosas de esa forma.
Pero nosotros debemos entender de que Juan el Bautista, ¿cierto?, pertenece a la antigua dispensación, al Antiguo Testamento, y los profetas en el Antiguo Testamento tenían esa forma de ministrar, esa forma, ¿cierto?, confrontativa, dura de decir las cosas. Pero cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, nosotros vemos que Jesús, ¿cierto?, Él predicaba y llegaba a las personas con otro tipo de mensaje, ¿ya? No es que Jesús dejaba de decir la verdad, sino que Jesús decía la verdad, pero muchas veces buscando hacer razonar a la persona en lo que las personas estaban mal, ¿ya? Y nosotros debemos entender también de que estamos en este tiempo, porque la voluntad de Dios no es que la gente simplemente se enoje, se ofenda y que sepa que son pecadores. La voluntad de Dios es que la gente se convenza de que están mal, puedan arrepentirse, haya un cambio en su vida y ellos sirvan al Señor. Entonces nosotros vemos de que Cristo muchas veces, en vez de ir donde los pecadores y decirle tú adúltero, inmundo, fornicario y todo, Jesús se daba el tiempo de conversar con la gente, ¿ya? Se daba el tiempo de decirle a las personas, mira, tú debes cambiar esto en tu vida, tú debes hacer esto otro, esto no es bueno, hijo, la voluntad del Señor enseña esto. Entonces Jesús llegaba con el mismo mensaje, ¿cierto?, de llamar al arrepentimiento, de confrontar el pecado, pero la diferencia era el estilo de predicación, y su estilo era con amor. Se cuenta una vez la historia de un pastor bautista, ¿ya? Se cuenta una vez la historia de un pastor bautista que cuando predicaba en la iglesia, ¿cierto?, era durísimo, ¿cierto?, para predicar, era durísimo el tipo. Se subía al púlpito y tú, hermano, que está en adulterio, y tú, hermano, que está en fornicación, y tú, hermano, que eres ladrón, y tú, hermano, que eres mentiroso, y tú, hermano, y el tipo predicaba, pero durísimo, durísimo, meta palo, meta palo. Finalmente se juntó la junta de ancianos de la iglesia, la asamblea, y pidieron, ¿cierto?, que el pastor fuera destituido, y pidieron un nuevo pastor, ¿ya? Y llegó un nuevo pastor y todo, y un hermano de esa iglesia un día le conversaba a un hermano de otra congregación y le dice, oye, ¿y por qué echaron al pastor anterior? Y el hermano le dijo, no, porque el pastor mandaba a toda la gente al infierno. El pastor, ¿cierto?, lo único que sabía hablar era del infierno, la condenación, y era durísimo para predicar y todo. Y él le dijo, bueno, ¿y cómo le está yendo entonces a ustedes con este nuevo pastor que ustedes tienen ahora en su iglesia? Y él dijo, no, este nuevo pastor es diferente. Este nuevo pastor nos manda al infierno, pero nos manda con amor. Entonces, ¿cierto?, nosotros podemos decir todas las cosas, ¿ya? Podemos hablar la verdad del Señor, podemos, ¿cierto?, corregir, podemos enseñar, podemos reprender, pero siempre nosotros debemos hacer las cosas como dice la palabra, ¿cierto?, en 1 Corintios capítulo 13, hacer todo con amor, ¿ya? ¿Por qué, mi hermano querido? Mira, es muy fácil, ¿cierto?, decir las cosas y herir las cosas y decir, bueno, yo digo la verdad y a mí no me importa cómo se siente la persona, total, yo digo la verdad y al que le caiga, ¿cierto? Es muy fácil tener esa actitud, ¿cierto?, confrontativa muchas veces, pero eso es una señal de inmadurez, ¿ya? Es una señal de inmadurez. A mí como pastor me preocupan las almas y yo quiero que las almas se salven, ¿ya? Entonces muchas veces cuando yo veo estos casos, ¿cierto? Porque en mi iglesia viene gente también de todo tipo, ¿cierto? Gente comprometida con el Señor, gente que está empezando su caminar con Dios, gente que está en pecado muchas veces. Entonces muchas veces a mí me toca confrontar también a las personas, ¿cierto? Y decirle, mira hermano, ¿cierto? Usted está en este pecado, en esta situación, pero uno tiene que hacer las cosas con amor, ¿ya? Uno tiene que darse el tiempo, explicarle, abrir la Biblia, hablar con ellos, ¿cierto? Y enseñarle lo que dice la palabra del Señor referente a esos temas, ¿ya? De repente a uno se le parte el alma, ¿cierto? Muchas veces cuando ve de que los hermanos quieren servir en la obra o trabajar en la obra y están en pecado y no pueden hacerlo, y uno tiene que ir y conversar con ellos y decirle, mira hermano, usted todavía no puede, ¿cierto? Porque quizás usted está en convivencia, ¿cierto? Y tiene que arreglar esa situación. Dios nos enseña sobre el matrimonio, nos enseña sobre la familia, el hogar. Entonces, ¿cierto?, uno tiene que darse el tiempo de explicar eso. Uno al pecado, obviamente lo va a seguir llamando pecado, pero uno, ¿qué es lo que busca? Que la persona pueda entender la palabra, entender el evangelio y así pueda ser transformada por el poder que tiene el evangelio. Hay una gran diferencia entre decir las cosas, ¿cierto?, de forma dura, brusca, violenta, con ira, con enojo, y decir las verdades del evangelio con amor,
¿ya? Hay una gran diferencia en decir las cosas de forma dura, violenta, brusca, tosca, sin que me importe la persona, a decir las cosas, ¿cierto?, con amor. Y nosotros siempre debemos trabajar todos los dones, el don de predicación, de evangelismo, de enseñanza, deben ir siendo trabajados con amor, ¿ya? Así que, mi querido amigo, hay que corregir, ¿cierto?, pero hay que corregir y enseñar y ministrar como lo hacía Jesucristo. Imagínate que el Señor en una oportunidad se había ido a comer, ¿cierto?, en la casa de Zaqueo, ¿ya? Y Zaqueo dice que era un hombre publicano, obviamente rechazado, ¿cierto?, por toda la sinagoga de ahí de Jerusalén, ¿cierto? Nadie quería tener un publicano en su fila. Pero Jesús se dio el tiempo de ir a conversar con esta persona, comió con él en su casa, tienen que haber conversado de muchos temas, y en un momento de la conversación, ¿cierto?, Zaqueo se levanta y dice: Señor, mira, lo que yo he robado, yo lo voy a devolver, ¿ya? Y si he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo, ¿cierto?, hoy ha venido la salvación a este hombre. ¿Por qué? Porque demostró que había recibido la palabra y hubo un cambio de vida, ¿ya? A Jesús lo criticaban, de hecho, por esto, porque dice de que él comía y compartía con pecadores, ¿ya? Jesús obviamente no se fumaba el cigarrito, ni se tomaba la cervecita con ellos, ¿ya? Pero sí el Señor compartía con ellos, les hablaba, les enseñaba, ¿cierto? Los corregía, les hablaba con amor, ¿cierto? Y muchos de ellos recibieron la palabra y cambiaron sus vidas de una forma radical y poderosa. Qué tremendo ejemplo es el que nos muestra nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahora, ¿cierto?, la palabra del Señor en Mateo capítulo 14, en el versículo 13, y lleva por título Alimentación de los 5.000. Dice así la palabra de Dios: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bueno, había mucha gente, ¿cierto?, que estaba siguiendo al Señor. Ya lo seguían para escuchar su enseñanza, lo seguían para ser ministrados, ¿cierto?, para ser sanados, pero ya habían pasado varios días, ¿cierto?, y las personas no habían comido. Ya la Biblia dice que habían pasado 2, 3 días y donde ellos estaban en ayunas, ¿cierto? Y bueno, el día ya empezaba a declinar y el Señor, ¿cierto?, no quería de que ellos volvieran a su casa con el estómago vacío. ¿Qué es lo que lo movía al Señor a preocuparse de la gente? La Biblia dice de que lo que mueve al Señor a preocuparse por las personas, a proveer el pan, a dar un milagro, ¿cierto?, a ayudar al necesitado, es la compasión. Uno de los atributos de Dios es que Dios es amor, Dios es compasivo, Dios es bondadoso. Dice la palabra del Señor de que las misericordias de Dios, ¿cierto?, se renuevan cada mañana, ya cada día son nuevas sus misericordias. Y el Señor, ¿cierto?, era movido a compasión, movido a cierta misericordia por estas personas que lo estaban siguiendo y tenían hambre, ya no habían comido y tenían hambre y lo estaban siguiendo, pero tenían hambre de la palabra del Señor, querían escuchar, ¿cierto?, el mensaje de la palabra del Señor. Entonces el Señor, ¿cierto?, los apóstoles van donde el Señor y le dicen: Señor, mira, la hora ya está tarde, dile que se vayan para su casa, ¿cierto?, que se vayan a su casa y compren pan por el camino, porque nosotros no tenemos cómo alimentar a una multitud tan grande, ¿ya? Entonces el Señor les dice: pero ustedes, ¿qué tienen? ¿Ya? ¿Qué tienen ustedes que podamos ayudar a esta gente? Y dice que había por ahí un muchachito y dijo: Señor, mira, yo tengo 5 panes, 2 peces, ¿ya? Pero ¿qué es lo que es esto, cierto, para una multitud tan grande? ¿Ya? Pero
dice de que el Señor puso la bendición sobre esos panes, esos peces, y ocurrió un milagro de multiplicación. Esos panes se multiplicaron y finalmente llegó hasta sobrar alimento, ¿cierto?, que esas multitudes comieron. Y acá hay algo tremendo, algo importante, algo maravilloso, mi querido amigo, que muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿yo qué le puedo ofrecer al Señor? Yo no tengo dinero, no tengo recursos, no tengo mucho tiempo, no soy profesional, no tengo mucho que ofrecer al Señor. Muchas veces esa es nuestra perspectiva, de que nosotros no tenemos mucho que ofrecer a Dios. Pero el Señor nos dice a nosotros, mira, no te preocupes, yo no te pido que me lo des todo, no te pido, ¿cierto?, todo tu dinero, no te pido todo tu tiempo, pero ¿qué tienes en mano? ¿Tienes 5 panes? ¿Tienes 2 peces? Si tú me presentas eso, yo puedo hacer un milagro de multiplicación. Y hoy en día nosotros debemos preguntarnos cuáles son, ¿cierto?, los panes y los peces que le podemos presentar al Señor para que Dios haga el milagro de multiplicación. Quizás, ¿cierto?, tú dices, bueno, yo tengo que trabajar, yo no tengo todo el tiempo del mundo, pero en la semana yo le puedo ofrecer a Dios 1 hora, 2 horas de mi tiempo para salir a evangelizar. El Señor te dice, mira, no te preocupes, ¿cierto? Dame esas 2 horas, ¿cierto?, que yo las voy a multiplicar y quizás tú vas a salir a predicar y vas a ganar 5, 6, 7 almas, ¿ya? Quizás tú dices, bueno, Señor, mira, yo no tengo tanto dinero para darle al Señor, ¿ya? No tengo muchos recursos económicos. Y el Señor te dice, mira, no te preocupes, pero cuando vea una necesidad, un hermano que está pasando una necesidad, extiende tu mano y ayúdalo, ¿cierto?, de forma desinteresada. Y quizás, mi hermano, esa ofrenda a un hermano pueda fortalecer la fe de él, que pensaba de que nadie estaba preocupado de él en la iglesia, ¿ya? Quizás tú digas, bueno, Señor, mira, yo no soy la persona más capacitada, más talentosa, no tengo grandes estudios, ¿cierto? Quizás me faltan muchas cosas en mi vida, pero mira, Señor, yo quiero trabajar en tu obra y yo sé, por ejemplo, ser maestro. Yo en mi iglesia, por ejemplo, tengo hermanos que no predican ya un sermón. Ellos no se suben al púlpito a predicar porque no tienen los dones de enseñanza, de predicación, pero sí ellos tienen otras habilidades que yo como pastor no tengo, ¿ya? Ellos, por ejemplo, yo tengo un hermano que todo el templo, ¿cierto?, que tú ves atrás, por ejemplo, todo este templo, Él nos ha ayudado a construir, a trabajar. Él ha puesto cerámica, Él ha puesto el techo, Él ha hecho todas las instalaciones del templo, pero el hombre, ¿cierto?, no es bueno predicando, pero Él tiene otras cosas que ofrecer al Señor, ¿ya? Tú me dices a mí, cambiemos una plancha. Bueno, yo quizás trabajo sencillo y yo te lo voy a poder hacer, ¿ya? Pero, por ejemplo, ya trabajo más complicado y yo no es mi rubro, ¿cierto?, de trabajo, pero yo sí sé predicar. Pero todos tenemos algo que ofrecer al Señor. Yo al Señor, por ejemplo, le puedo ofrecer que predico en la iglesia, que salgo a evangelizar, que oro, que visito, ¿ya? Otro hermano podrá ofrecerle al Señor que él sabe trabajar en la construcción en la iglesia, que él sabe, no sé, hacer una venta, ¿cierto?, para juntar recursos, para que la iglesia tenga dinero, para poder seguir, ¿cierto?, mejorando el templo, las condiciones del templo, para que cuando la gente venga a adorar esté en un lugar más cómodo. Pero todos tenemos algo que ofrecerle al Señor. Y cuando tú esto se lo ofreces al Señor de forma desinteresada, ocurre el milagro, ¿cierto?, de la multiplicación. Imagínate que en nuestra iglesia yo tengo un hermano, ¿cierto?, que el hermano no coordina, no predica, ¿cierto?, pero el hermano una vez sintió de parte del Señor de regalarnos las sillas. ¿Ves estas sillas que tú ves ahí? El hermano sintió un día de regalarnos las sillas y me dijo, pastor, ¿cuántas sillas necesita? Yo le dije, bueno, 70, ya. Le dije por darle un número, ¿cierto?, que las que teníamos antes eran 70. Y le dije, bueno, 70 sillas son las que habían antes. Y el hermano, ¿cierto?, él no predica, no coordina, pero un día me dijo, pastor, venga a ayudarme a descargar. Y llegó con una camioneta, ¿cierto?, llena de sillas y bendijo a la iglesia. ¿Ya? Y el hermano no coordina, no predica, pero tiene otros dones, el don de dar, el don de misericordia, el don de ofrendar, ¿cierto? Entonces, mi hermano, todos tenemos algo que ofrecer al Señor. No siempre, ¿cierto?, lo que le vamos a dar al Señor va a ser algo económico. Ya puede ser un servicio, puede ser, ¿cierto?, nuestro tiempo, puede ser visitar a alguien, orar por alguien, estar con alguien, acompañar a alguien, ¿ya? Pero todos podemos servir y ofrecerle algo al Señor, ¿ya? Así que, mi querido amigo, la otra historia, ¿cierto?, que nos presenta el capítulo 14 de Mateo está en el versículo 22 y dice así:
Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué es lo que había ocurrido aquí? El Señor, ¿cierto?, le dijo a los discípulos: mire, crucen el lago, crucen el mar, yo mientras tanto voy a dedicarme a orar. Jesús siempre buscaba un tiempo para poder orar. ¿Ya? Y esto es muy importante que nosotros lo hagamos como hijos del Señor. Nosotros siempre, cada día, ¿cierto? Puede ser en las mañanas, en las tardes, durante el día, pero siempre debemos apartar un tiempo para orar y para estar en la presencia del Señor, para leer la Escritura y para orar. Esto es muy importante, mi querido amigo, que tú lo puedas hacer para fortalecer tu vida espiritual. Los quehaceres del día a día, los quehaceres del ministerio no te pueden robar tu tiempo devocional con Dios, ¿ya? Tú debes dedicar un tiempo todos los días para estar en la presencia del Señor y así renovar fuerza, ¿cierto? Que Dios te fortalezca, que Dios te bendiga, para después ser respaldado por Dios, ¿cierto?, en el trabajo que tú vas a realizar. Acá los discípulos, ¿cierto?, estaban navegando contra el viento, dice la palabra. Ellos empezaron, ¿cierto?, a cruzar el mar en la barca, pero dice que el viento les era contrario. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ha pasado esto? Que muchas veces, ¿cierto?, nosotros queremos avanzar en la obra del Señor, pero viene una cosa, un problema, otra situación, un proceso difícil, ¿cierto? Y todo, y parece que los vientos van en contra nuestra y no nos dejan avanzar, no nos dejan llegar a la meta que nosotros nos hemos propuesto, ¿cierto?, en el Señor. Y esto es natural, ¿cierto?, que nos pase muchas veces, porque Dios debe también probar nuestra fe. Pero dice de que Jesús después empezó a caminar sobre las aguas, ¿cierto? Y cuando ellos le vieron de lejos y pensaban: oh, un fantasma, ¿cierto? Y Jesús le habla y dice: no, yo soy, no tengan temor. Y Pedro le dice: Señor, mira, yo quiero caminar sobre ti. Si tú eres el Hijo de Dios, yo quiero caminar e ir a ti, ¿cierto?, sobre las aguas. Entonces Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero dice la Biblia de que cuando Pedro empezó a ver el viento, ¿cierto?, las olas, el mar y todo eso, quitó la mirada de Jesús y se fijó en las circunstancias. Y muchas veces, ¿cierto?, nos pasa esto a nosotros, que muchas veces nosotros, en vez de poner la mirada en Jesús, empezamos a ver nuestros problemas, las situaciones difíciles, que no tenemos dinero, que no tenemos tiempo, que hay muchos problemas, ¿cierto? Y empezamos a ver las circunstancias en vez de poner nuestra mirada en Jesús. Y cuando nosotros, ¿cierto?, empezamos a ver todo lo malo, todos los problemas, lo que no tenemos, lo que no podemos, las situaciones difíciles que vivimos, y quitamos nuestra mirada de Jesús, estamos propensos a hundirnos en nuestra vida espiritual. Por eso, mi querido amigo, cualquiera sea la situación que tú puedas estar pasando, ya, enfermedad, problema económico, problema matrimonial, problemas laborales, cualquiera sea la situación que tú puedas estar viviendo, acuérdate siempre de esto: no quites tu mirada de Jesús. Si tú quitas la mirada de Jesús, te vas a hundir, vas a zozobrar, vas a fracasar en la vida espiritual si tú quitas la mirada de Jesús. Es importante que tengamos la mirada, ¿cierto?, siempre puesta en el Señor. Mira, yo cuando empecé en el ministerio, a mí me mandaron a abrir una iglesia a Hualqui, ya cuando yo empecé en el ministerio. No había nada en Hualqui, había un templo solamente vacío que teníamos que arrendar. Y me acuerdo de que a mí me enviaron y fui yo con mi esposa, ¿cierto?, solamente a tratar de abrir la iglesia. Y yo me acuerdo de que nosotros predicábamos, mi querido amigo, predicábamos todos los días.
Salíamos a predicar de repente hasta 3, 4 horas al día. Salíamos a tratar de evangelizar a las personas, ganar almas. Me acuerdo que de repente llegaba gente, se iba, después no volvían. Y fue un tiempo muy duro, muy durísimo para nuestra vida espiritual. Yo muchas veces me acostaba llorando, ya, y yo le decía, Señor, pero mira, si tú abriste las puertas, si tú permitiste que yo viniera acá, ¿por qué, Señor? Ya, y yo lloraba porque yo quería ver almas salvadas. Yo predicaba, predicaba, predicaba y no pasaba nada, 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 no pasaba nada. Me acuerdo en una oportunidad había llegado una persona a la iglesia en Hualqui y llegó con una cartera, ¿cierto? Y la señora dejaba la cartera en la iglesia y se iba a hablar por teléfono afuera, estaba todo el culto afuera y cuando terminaba el culto volvía a buscar la cartera. Y fue durísimo ese tiempo, ya fue durísimo ese tiempo que me tocó tratar de abrir una iglesia en Hualqui. Pasaron 2 años, 3 años, y yo muchas veces le dije, Señor, si no es tu voluntad, cierra este lugar, si no es tu voluntad, sácame del ministerio, Señor, pero yo no quiero fracasar, Dios mío, yo quiero, ¿cierto?, ver crecimiento en la iglesia. De repente, me acuerdo de que mi obispo de distrito, ¿cierto?, mi pastor Huerta, me habló y me dijo, ¿cierto? Me dijo, Jorge, me dijo, mira, hemos visto tu fidelidad, hemos visto tu trabajo, tú tienes ministerio, eres un hombre de Dios, pero este quizás no es el lugar para ti, no es esta ciudad para ti, así que te vamos a trasladar y te vamos a trasladar a Talcahuano, ¿ya? Y bueno, actualmente yo estoy pastoreando hace 8 años ya acá en esta iglesia en Talcahuano, en Nueva Los Lobos, ¿cierto? Acá en los cerros de Talcahuano. Y este era el lugar para mí, ¿ya? Este era el lugar para mí. Me acuerdo desde que yo he llegado, este lugar ha cambiado mucho, ¿cierto? Muy agradecido, obviamente, con el trabajo de los pastores anteriores, pero este lugar ha mejorado muchísimo, infraestructura, tenemos equipos nuevos, Dios nos ha bendecido, pero tremendamente. Somos una iglesia completa, no somos una iglesia gigante, ¿cierto? No somos una iglesia grande, pero somos una iglesia completa y feliz, ¿ya? Entonces, mi querido amigo, este lugar era el lugar. Y ahora, ¿cierto? Yo he visto la bendición del Señor, pero imagínate que quizá en ese tiempo de prueba, ya donde Dios probó mi fe y donde yo muchas veces lloré porque pensé que no tenía ministerio, ¿qué pasa si yo hubiera quitado mi mirada de Jesús y hubiera zozobrado al ver las circunstancias, al ver que predicaba y la gente no se convertía, al ver que salía a hacer la obra y no había crecimiento en la iglesia? Yo el día de hoy ya no sería pastor, ¿ya? Si yo hubiera mirado las circunstancias. Y eso le pasa a muchos pastores que empiezan en el ministerio también. Hay un estudio, ¿cierto?, que aparece en algunos libros que dice, mira, coloca el nombre de 10 pastores, 20 pastores y véelo en 10 años más y te va a dar cuenta de que muchos de ellos han abandonado el ministerio porque ven las circunstancias, ya quitan la mirada de Jesús y empiezan a ver las circunstancias, empiezan a ver que la gente, ¿cierto?, no se compromete, que la gente va y viene, que la gente no colabora con su ministerio, los problemas en la iglesia, que predican y no llegan almas. Entonces, mi querido amigo, ¿cierto?, muchos pastores zozobran porque quitan la mirada de Jesús y la ve y ponen la mirada en las circunstancias. Y Dios no quiere, ¿cierto?, que nosotros hagamos esto. Mira, y cualquiera sea la situación, a mí en mi vida me ha tocado vivir igual situaciones difíciles. Yo soy un hombre casado, ¿ya? Y mi señora, por ejemplo, tiene diabetes, ¿ya? Y mi señora un tiempo se enfermó y estuvo hospitalizada, muy grave en el hospital. Muy, pero muy grave estuvo hospitalizada ella. Estuvo casi un mes, ¿cierto?, hospitalizada. Y yo me acuerdo, mi querido amigo, de que en ese tiempo yo venía acá a la iglesia y yo venía llorando, yo venía con el corazón roto, venía, ¿cierto? Me acuerdo, bueno, a mí siempre me ha gustado vestirme de negro, ¿cierto? Pero yo venía con un luto interno, pero tremendo, ¿ya? Y yo me acuerdo que llegaba acá y solamente ponían la alabanza y yo adoraba al Señor, pero llorando, hermano, quebrantado. En esos días me tocó predicar también y yo lloraba mientras predicaba, pero muy mal. Y, pero seguí confiando en el Señor. Mi esposa, ¿cierto?, finalmente después sale de la UCI, la pasan, ¿cierto?, a la UTI, y bueno, y después ella empieza a mejorar, y bueno, y hasta que se sanó, ¿cierto?, salió del hospital, y bueno, y ese fue mi proceso también cuando ella estuvo enferma. Pero en medio de los procesos yo, por ejemplo, no dejé de congregarme, yo no dejé de venir al culto. Yo me acuerdo, venía al culto, terminaba la reunión, me despedía de los hermanos, subía, ¿cierto?, a la casa pastoral y era llorar y llorar y llorar y llorar y llorar, ¿ya?
iba a trabajar también en esos días y en el trabajo lloraba. Yo llegaba a mi trabajo, yo soy guardia, ¿ya? Yo tengo mi trabajo, yo trabajo todos los días y llegaba a mi trabajo, ¿cierto? Y me ponía de rodillas y lloraba y lloraba y lloraba en la presencia del Señor, ¿cierto? Porque tenía mucha pena, mucha tristeza por la situación que me tocaba vivir. Pero yo no quité la mirada del Señor, ¿ya? Y yo le decía al Señor, mira, Señor, la vida de mi señora está en tus manos. Si ella parte, gloria sea tu nombre. Y si ella vive, o sea, gracias, Señor, y gloria sea tu nombre con más fuerza, ¿ya? Pero muchas veces nos va a tocar esas situaciones. Y hay gente que muchas veces cuando están en medio de la tormenta, se fijan en la tormenta y quitan la mirada del Señor, ¿ya? Yo he conocido muchas personas, ¿cierto?, que cuando pasa una enfermedad, un problema económico, una situación difícil, quitan la mirada del Señor y la fe de ellos empieza a zozobrar. Mira, como esa historia yo te puedo contar varias más. Por ejemplo, te voy a contar una más solamente. Si mi papá, en el tiempo del COVID, él le dio COVID, ¿ya? Y él estuvo hospitalizado y él estuvo muy mal. Él es un hombre robusto, ¿cierto? Así como yo, pero él estuvo entubado, hospitalizado y estuvo al borde de la muerte, ¿ya? Y yo lo único que le decía, Señor, mira, si mi papá va a partir, que parta para estar contigo. Si él va a partir, que parta para estar en tu presencia. Y también yo llegaba llorando a mi trabajo, yo lloraba en mi casa, oraba por él todos los días. Yo aparte de mi trabajo, ¿cierto?, que hago en la noche, yo al otro día tenía que ir a trabajar al trabajo de mi papá, porque mi papá, él trabaja de forma independiente. Entonces no tenía quien le atendiera el negocio, entonces yo trabajaba en la noche, salía de mi turno, llegaba a la casa, me bañaba, ¿cierto? Me lavaba los dientes, tomaba desayuno y me iba después al otro día al tiro, ¿cierto? A las 2 horas me iba a trabajar al trabajo de mi papá, después estaba hasta las 6 de la tarde, ¿cierto? En el trabajo de él y después volví acá acá a mi casa, a Talcahuano, porque después a las 6, ¿cierto? A las 8 ya tenía el culto y esos fueron mis días durante un mes y medio, ya que mi papá estuvo hospitalizado. Mi papá estuvo como 50 y tantos días hospitalizado. Y en esos días yo estaba pero mal, estresado, ¿cierto? Mal, anímicamente, espiritualmente, ¿cierto? Estresado, preocupado. Yo me acuerdo, ¿cierto?, de que habían días que yo llegaba a mi trabajo y yo le decía, quiero puro llorar, quiero puro llorar. Cuando hablaba con alguien por teléfono, con mi mamá, cuando me llamaba o cuando hablaba con mi esposa, le decía, era tanto el estrés, yo decía, quiero puro llorar, estoy mal, ¿ya? Pero aún en medio del proceso, la mirada siempre puesta en el Señor. Finalmente, ¿qué sucedió, mi querido amigo? Mi papá se empezó a recuperar, ¿cierto? En la voluntad del Señor se sanó, porque muchas veces puede pasar también de que una persona no se sane, porque Dios tiene otros propósitos también con la familia, con la persona, ¿cierto? Nos ha pasado también casos de personas que han partido y han partido para estar con el Señor y Dios ha dicho, no, no hay sanidad y no hay sanidad, simplemente, pero igual hay que seguir creyendo y confiando en el Señor. Pero mi papá se sanó y después yo, gracias Señor, porque hiciste un milagro y todo eso. Pero mi hermano querido, cualquiera sea la situación que te toque vivir, ya enfermedad, problema económico, un problema en el trabajo, mira, cualquiera sea la situación, nunca quites la mirada del Señor, ya, porque si la quitas vas a empezar a hundirte en la vida espiritual y al final vas a morir, ¿cierto? Espiritualmente. Siempre tu mirada en medio del proceso tiene que estar puesta en Jesús, los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, dice la palabra también. Mi hermano querido, el último texto, ¿cierto?, que tenemos que leer en este capítulo está en Mateo capítulo 14, versículo 34, y vamos a hablar un poquito de la sanidad, ¿ya? Dice, y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret, y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaba que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Mi querido amigo, Jesús sigue sanando en este tiempo, ¿ya? Jesús sigue haciendo milagros, sigue echando fuera demonios, sigue sanando. A nosotros nos ha tocado vivir también esto. Yo he visto personas, ¿cierto?, por las cuales hemos orado, se han sanado, y también nosotros debemos ser maduros, ¿ya? Esto sí. ¿Por qué? Porque hay oportunidades que Dios dice no, ¿cierto?,
que no hay sanidad y simplemente no va a haber sanidad, por más que tú ores, ayunes, grites, patalees, reclames. Cuando Dios tiene una voluntad, ¿cierto?, para una persona y no es la voluntad de Dios sanarla, no va a ocurrir el milagro. Hace un tiempo atrás también teníamos una hermana acá en la iglesia, muy amada, hermano querido, muy amada por toda la iglesia, una tremenda sierva del Señor, una tremenda sierva del Señor. Ella era muy cariñosa, muy amorosa, eh, nada que decir de ella, mi hermano querido. Y un día ella se fue a operar, ya se fue a operar y la operación se complicó. Hermano, en la iglesia hicimos cadena de oración, ayunamos, oramos. Hermano querido, ¿qué no hicimos? Pedimos oración por al otro hermano de la otra iglesia, todo el tema. Ella no iba mejorando, no iba mejorando. Finalmente ella partió, ¿cierto?, para estar con el Señor. Y hay veces, oportunidades que Dios dice no, ¿ya? Yo sé de que ella partió para estar con el Señor porque ella era una hija de Dios real y verdadera. Y bueno, y es cuando Dios dice, yo tengo un plan mejor para mi hijo, ¿cierto? Yo quiero retirarla a este escenario de la vida, quizás, ¿por qué? Porque uno no conoce tampoco el día de mañana. De repente hay gente que se puede apartar del Señor o que, no sé, puede renegar o caer en pecado, no sé. Dios sabe y muchas veces Dios prefiere, ¿cierto?, retirarla para poder salvar a esas personas también. O bien, ¿cierto?, ella ya había llegado a su nivel espiritual que ya el Señor, ¿cierto?, dijo, bueno, esta mujer está preparada para entrar al cielo y me la llevo, ¿cierto? Pero también fue un proceso muy duro cuando Dios dice que no. Pero mi querido amigo, cuando Dios dice que no, nosotros debemos también seguir confiando en el Señor. Había una vez, ¿cierto?, un profesor de teología que a nosotros nos enseñaba. Él tenía un hermano, ¿cierto?, un hermano menor, y el hermano se enfermó de cáncer, ya se enfermó de cáncer, y también ellos oraron, ayunaron, ¿cierto?, lo ungían con aceite, echaban fuera el demonio de cáncer, echaban fuera la enfermedad y todo el tema, y el hermano no mejoraba, no mejoraba, y muchas veces, ¿cierto?, conversaba la familia, ¿cierto?, y la mamá, ¿cierto?, decía, no, yo creo en Dios, que Dios sana, que Dios hace milagros, que Dios va a restaurarlo y Dios va a hacer un milagro el día de hoy y todo el tema. Y un día, ¿cierto?, mi profesor de teología va y le dice a la mamá, le dice, mamá, mira, ¿tú crees que Dios puede sanar? Y la mamá dijo, sí, amén, Dios puede sanar. Y si Dios sana, ¿va a ser Dios? Amén, sí, Dios va a ser Dios porque Dios sana y Dios va a sanar a mi hijo. Y mi profesor de teología le dijo, pero mamá, ¿y si Jesús dice, yo no lo quiero sanar porque yo tengo un plan mejor para él? ¿Jesús va a seguir siendo Dios para ti? Y ella, ¿cierto?, con el dolor de su corazón dijo, sí, Jesús va a seguir siendo Dios. Finalmente, ¿cierto?, el joven partió, pero partió para estar también con el Señor. Y bueno, y Jesús es Dios en todo tiempo, ¿ya? Cuando Dios sana, gloria al Señor. Pero cuando Dios decide no sanar, ¿cierto?, también debemos aprender a aceptar la voluntad del Señor con madurez, ¿ya? Ahora, ¿podemos nosotros esperar de que Dios respalde la palabra con señales, milagros y prodigios y maravillas? Claro que sí, porque la palabra del Señor dice en Marcos capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen, ¿ya? Entonces nosotros, como te digo, ¿cierto?, hemos visto sanidades, ¿cierto?, cuando hemos orado por algo, nosotros después de cada predicación hacemos un llamado al altar, ¿cierto?, donde oramos por las personas, por su vida espiritual, por sus enfermedades, sus dolencias, y Dios ha sanado, ¿ya? Dios ha sanado a quien Él ha querido, ¿ya? Pero también en oportunidades Dios ha dicho no, ¿cierto? Y Dios sigue siendo Dios en todo tiempo, ¿ya? Así que mi querido amigo, esto es, ¿cierto?, lo que tenía para poder compartirles, enseñarles, ¿cierto?, en el día de hoy. Así que ahí nos vamos a estar conectando, ¿cierto? Bueno, ya la otra semana, el lunes, ¿cierto? No, mañana, ¿cierto? Mañana viernes nos vamos a estar conectando para poder seguir, ¿cierto? Aprendiendo un poquito más de la palabra del Señor. Así que yo te invito, ¿cierto?, a conectarte en estos live, ¿cierto? Lo estamos haciendo de lunes a viernes, lo voy a hacer a las 12 de la noche, ¿cierto? Seguimos conectados y vamos a seguir estudiando la palabra capítulo a capítulo, ¿cierto? Ya mañana, con la ayuda del Señor, si Dios lo permite, vamos a estar estudiando el capítulo 15. Así que muchas bendiciones, ¿cierto? Y vamos a orar al Señor.
Padre, gracias Dios por la vida, la salud, gracias Señor por cada una de tus bendiciones, gracias Señor por este tiempo que tú permites que se pueda predicar la palabra. Amado Dios, bendice la vida, Señor, que han escuchado este mensaje, Señor, obra en las necesidades, los problemas, las situaciones, te lo pido, Señor, en tu nombre. Amado Dios, te damos gracias, Dios, por cada bendición recibida de tus manos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno en todo tiempo, Señor, cuando tú contestas nuestra oración como nosotros queremos, tú eres maravilloso. Y también cuando tú dices no porque tienes un plan mejor, tú también eres maravilloso, Señor. Padre, te damos las gracias, te adoramos, te bendecimos y dejamos este tiempo de enseñanza en tus manos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, y nos estamos viendo. Muchas bendiciones.